tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Hay pocas palabras para describir imágenes como las que van a ver. Esta imagen, la del cadáver de un niño de pocos meses de vida, ha avergonzado hoy a Europa, incapaz de encontrar una solución al drama humanitario que viven miles de personas que tratan de escapar de la guerra y del conflicto armado. La embarcación en la que viajaba este pequeño naufragó en la costa turca, en la ciudad, cerca de la ciudad de Bodrum. No es el único niño que ha perdido la vida en esta ocasión. La imagen ha provocado un auténtico debate mundial sobre la oportunidad de su difusión, pero también, como decía, ha avergonzado a una de las regiones más ricas del planeta, que sigue consintiendo que cosas como estas sucedan. Hay un trending topic mundial, la humanidad está en la orilla, con el que se trata de reaccionar ante esta imagen, ante esta situación que acabamos de ver. Tuco Cerviño, muy buenas noches. Sí. No sé si se puede decir algo después de ver esto. Poco, es una imagen emotiva, se le pone un nudo en la garganta al verlo. Ya sé que eso representa, pois, é un icono, non? Pero é representativo do que está a pasar. É terrible, non? Europa, o mundo inteiro, pero Europa ten que reaccionar de maneira inmediata. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernanda. No, este tipo de situaciones nos hacen reflexionar sobre la incapacidad que tenemos para afrontar los problemas reales. Si somos incapaces de solucionar estos problemas, y somos incapaces porque llevamos un mes ya con ellos o más, y somos incapaces de acoger a los refugiados que huyen de la guerra, y vemos estas imágenes, no vamos a solucionar otros problemas que son nimios. Esto es realmente lo que teníamos que solucionar, y aquí es donde tenía que verse el liderazgo auténtico, que no hay. Fernando Sánchez Alinero, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna reflexión? Hombre, yo creo que este va a ser uno de los problemas que vamos a tener que afrontar en general en el futuro, porque esto no deja de ser una de las primeras cosas que van a ir ocurriendo en un entorno inestable que vamos a tener alrededor, siendo Europa, yo creo que la imagen que tiene toda esta gente como un arca de salvación, y lo tendremos que afrontar. Probablemente tengamos que redefinir las prioridades que tiene Europa en general, y necesitemos un nuevo consenso social, político y económico en Europa para saber cuáles son nuestras prioridades. Antía Díaz, compañera, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te pido una sensación casi, porque supongo que hay pocas cosas que se pueden añadir después de ver esto. Muy pocas. Yo estaba pensando, cuando hablaban de liderazgo y de lo que va a hacer la Unión Europea, estaba pensando en esa urgencia que se supone que tiene la Unión Europea, que ha puesto una reunión para el día 14, cuando esta imagen ha avergonzado hoy a prácticamente todos los ciudadanos. Ellos siguen pensando en reunirse de manera urgente el día 14. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches, la última Fernanda. hora nos va a llevar dentro de muy poquito hasta Vigo. No pueden pasar más cosas en el nuevo hospital de la ciudad olívica. Sí, en la víspera de la manifestación convocada para mañana, hoy otra vez, los focos sobre el Álvaro Cunqueiro, sobre el nuevo hospital de Vigo. Esta vez por la muerte de una mujer de 65 años. Tenía una dolencia hepática, había ingresado el pasado viernes y ha dado positivo en la primera muestra que se ha realizado por Aspergillus. El suceso llega, además, en plena polémica por la suspensión de los traslados de pacientes al complejo de BAD hasta que se hagan oficiales los resultados de los análisis encargados y que la consellera espera descarten la presencia del hongo. Esperemos que os próximos análisis sean xa negativos, neste caso a negatividade a parte positiva, que sean totalmente negativos e que se poda continuar co traslado sin ninguna dificultade. Todas esas cousas realmente van a quedar olvidadas e que o tempo, como está pasando, vai a poñer todo no seu lugar. Y en Lugo, los contactos para derrocar a Elena Candia al frente de la Diputación se multiplican. Socialistas y nacionalistas avanzan en un acuerdo al que ya se atreven incluso a poner fecha. Creo que de haber ten que ser bastante antes do San Froilán, de haber. Se non hai antes do San Froilán, eu creo que non vai haber moción de censura. Eu vou estar aquí traballando ca mesma dedicación hasta que me teña que ir. Principios de octubre, ese es el plazo, y de piedra se han quedado los alcaldes de los municipios afectados por el gran incendio de Cualedro, según avanza la investigación. Un mismo coche visto en varios focos y hasta 7 artefactos encontrados en las cenizas. 7 aparatos incendiarios en 5:47 hasta en 27 minutos. Dudio, nun perímetro de 6 km dudio. Por eso digo que ten que haber varias personas coordinadas, non sei, son 2, 5, 25 ou 33. Y de la pequeña pantalla nos vamos a ir hasta la grande, los preferentistas, las preferentes. De hecho, hemos hablado mucho en este programa en los últimos años. Protagonizan la última película de Antonio de la Torre, grabada en Galicia, protagonizada por Luis Tosar, y que llega hoy a la Mostra de Venecia. Hasta allí nos vamos a ir. Non aproveites o poder, sí, non aproveites, estás xogando
mañana en los últimos 2 años ha sido solo para vengarme de todos vosotros. ¿Sí? Eres el director del banco. O me das mis 400.000 euros o hago explotar el coche. En ninguna dictadura del mundo que hoy en día ocurre. Estas cosas no pasan aquí. Y a ver si vamos a quedar grabado aquí. ¡Vaya a haber sangre! ¡Vaya a haber sangre! No te puedes cargar a un tío si no estás totalmente seguro. Un programa intenso el que tenemos por delante y que queremos empezar con uno de los muchos debates que se han puesto encima de la mesa como consecuencia de la crisis económica, la organización del territorio. Así que hoy hemos convocado a nuestra mesa a una persona que hace unos cuantos años propuso que Galicia, que este país, se organizara de una manera diferente. Andrés Pérez-Doledo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hablamos de ese plan de comarcalización de Galicia, los que tenemos ya unos cuantos años, los que llevamos haciendo periodismo unos cuantos años, sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Un plan que, si no me falla la documentación, se presentó en torno al año 1990, empezó a arrancar en el año 90, que se avanzó bastante, llegó a haber incluso centros comarcales que representaban un poco a cada una de esas comarcas y que acabó en un cajón. ¿Por qué? Por razones políticas, sencillamente por razones políticas. Nunca me dieron otra. Ya durante la etapa final, Ernesto y Tuco han conocido directamente cómo evolucionó. Ya en la etapa final, desde dentro, cada vez que se conseguía... Dice la etapa final, se refiere a la etapa final de Fraga. La etapa final de mi trabajo en el plan de desarrollo comarcal, en la comarcalización de Galicia, cada vez que proponía un avance, se me ponía un freno. Entonces, por razones que no acabo de saber, nunca supe del todo, aunque las pude intuir. Por ejemplo, puedo contar un detalle. Bueno, sobre ese proyecto, me había demandado el Consejo de Europa que hiciera un estudio sobre las políticas de reequilibrio territorial en las regiones europeas. Lo hice, fue debatido en el Consejo de Poderes Locales y Regionales de Europa y se decidió pasarlo al Parlamento Europeo, y el Parlamento Europeo aprobó una resolución, la 257, recomendando ese modelo. La esencia, la filosofía, la aplicación es propia de cada territorio a todas las regiones europeas que tuvieran ese problema. Y en función de eso se reorientaron los fondos comunitarios destinados al desarrollo local, que los que conocen un poco el tema es el llamado Plan Líder, ¿no? Entonces me acuerdo que, bueno, para Galicia fue una cosa muy buena porque conseguimos que en aquel momento una cosa que estábamos haciendo aquí fuera valorada en muchos países, tomara como ejemplo, ¿no? Y recuerdo que la que era entonces asesora del comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, una profesora italiana, me llamó por teléfono y me dijo: Andrés, ahora ya vas a disponer de fondos porque hemos decidido en la comisión reorientar la distribución de fondos en función de la filosofía que habéis aplicado en Galicia. Bien, entonces cuando esto ocurría y parecía que ya iba a haber dinero para aplicar los programas, desde dentro, no voy a decir nombres porque algunos... Pero lo sabe. Algunos ya no están, sí. Entonces prefiero... desde dentro se llama a una empresa de Madrid, a una consultora, para que se cree una estructura paralela con el fin de vaciar de contenido lo que yo estaba dirigiendo. No sé si es porque yo nunca tuve vinculación política y en estas cosas eso siempre se paga, o por lo que fuera, y se creó una agencia cuyos objetivos eran exactamente una copia del instrumento que se había creado para gestionar eso. En cualquier caso, ¿cuánto dinero se llegó a destinar a todo ese plan desde que se planteó pues no lo hasta... sé, ahora así de sorpresa, no lo sé, pero en 20 años pudieron ser... como mucho, es que la mayor parte de la financiación era indirecta, era financiación europea. Sí, bueno, pero en cualquier caso, dinero... es una media de 60 millones de pesetas al año. 60 millones de pesetas al año. Sí, algo así. ¿Cuál era, señor Precedo? Incluyendo el personal, etcétera. La filosofía de ese plan de comarcalización. La filosofía era múltiple.
Bueno, por un lado, recuperar la entidad comarcal, que en el Estatuto de Autonomía de Galicia aparece como una organización del territorio potestativa, no obligatoria, potestativa, pero lejos de los modelos administrativos que se habían implantado, por ejemplo, en Cataluña, porque no había dado resultado y además en Europa no era bien visto. Entonces, claro, yo me planteé un camino inverso, como me decían en algunos sitios, un camino a la gallega. A ver si llegamos al final, pero por una vía indirecta. Vamos a reforzar la identidad comarcal, vamos a llenar de contenidos las comarcas, vamos a crear cohesión entre los municipios con una identidad comarcal y vamos a poner en marcha proyectos comunes, con servicios comunes. Y pensando que lo más importante es como lo que hablamos de los refugiados. Sí. Lo más importante en una primera instancia es hacer frente a los problemas de la falta de desarrollo económico, social y cultural de los territorios, el aprovechamiento de los recursos, es decir, un programa económico de desarrollo local, y una vez que eso se fuera consiguiendo, ya iríamos avanzando hasta donde se quisiera llegar, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, yo simplemente voy a recordar algunos aspectos, algunas aportaciones. Sí, brevemente, eran 53 comarcas, si no sí, recuerdo mal. 53 comarcas, pero eso ya en la propio... digamos que era una adaptación a la situación de entonces, pero en el propio decreto que dio lugar al mapa comarcal también se planteaba la necesidad de hacer ajustes periódicos porque el territorio se mueve y se modifica, claro. y lo que importa es la realidad y no los dibujos, creo algún que otro conflicto en función de qué municipios pertenecen a una comarca sí, o a otra. Yo recuerdo que hubo conflictos, sobre todo en algunas comarcas, pero la mayor parte de los conflictos estaban provocados por algunos alcaldes. Bueno, claro, lógicamente, claro, como siempre que se trata de meter mano en el mapa municipal, siempre aparece la misma historia. Y también por algún presidente provincial. Bueno, decíamos... el resto se ríe porque lo conoce muy bien. 53 comarcas, algunas de las cuales llegaron a tener un centro comarcal, edificios sí. en los que se pretendía concentrar la actividad administrativa, un poco cuál era la idea de esos centros comarcales. Bueno, inicialmente se pensó en concentrar los servicios administrativos para todas las comarcas, pero... Y así se hicieron algunas, pero muy pocas. Sí, vamos, enseguida me cuenta más, porque vamos primero a recordar un poco como hay gente de generaciones diversas que ven este programa. Pues efectivamente, vamos a recordar los centros comarcales, creo que fueron en total 23 los que se llegaron a poner en marcha. Vamos a recordar un poco en qué consistían y después vamos a visitar uno de ellos, de los que se construyó en su momento y que en estos momentos está, bueno, pues con algunos problemas de contenido. Era la gran apuesta de Fraga para impulsar Galicia, pero fracasó. Los centros comarcales nacieron en los años 90. La iniciativa pretendía corregir los desequilibrios sociales y económicos del territorio. Los cambios económicos de los años 60 habían generado una comunidad de dos velocidades, la atlántica y la interior. El objetivo del presidente era articular una nueva estructura de país a través de unos centros administrativos. En total se crearon 23 en toda la comunidad, pero la realidad es que nacieron muertos. Su tramitación administrativa nunca les permitió asumir competencias. Su función se centró en canalizar financiación a través de los programas europeos, pero jamás desempeñaron el papel vertebrador para el que fueron creados. Tras una década de ostracismo, la Xunta decidió cerrarlos definitivamente en 2012. Decía que enseguida vamos a visitar uno, en concreto el de Ordes, que es uno de los que se llegó a construir. 23 en total llegaron a estar operativos. ¿Cuál era el respaldo que Fraga daba a esta iniciativa? Porque dice que la decisión fue política, finalmente Fraga todavía estaba cuando se toma la decisión contraria. Fraga, digamos que en las primeras legislaturas lo apoyaba totalmente, siempre procurando reducir el gasto y acudir a fórmulas de cooperación entre los departamentos inversores de la Xunta para, a través de un plan, hoy llamaríamos estratégico, distribuir cuáles eran las inversiones en cada comarca, ¿no? Bien, pero pasado un tiempo en el que él lo apoyó totalmente, empezaron a suscitarse problemas a los que antes se hacía referencia dentro del propio gobierno y entonces te dio esos problemas. Con lo que yo comenté antes de la creación de una organización paralela, me refiero al origen de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, AGADER,
para captar los fondos y entonces, bueno, pues fue una decisión que yo no conozco el fondo de las motivaciones, pero sin que nunca decidiera que no continuara, lo que sí hizo fue pasarlo a una segunda prioridad. ¿Tiene un problema de organización administrativa en estos momentos Galicia? Toda España tiene un problema de organización administrativa porque es uno de los pocos estados europeos que no ha hecho la reforma administrativa. Pero dentro de este problema, pensemos que en España hay 8.000 municipios, de los cuales 4.000 tienen menos de 50 habitantes, lo cual es algo verdaderamente espectacular, ¿no? Y que no se explica cómo no se tomaron ya medidas, ¿no? Dentro de ese contexto, Galicia está en una situación intermedia, tanto por las dimensiones como por la población. Nuestros municipios están por encima de la media. Sin embargo, hay casos en que la situación es realmente difícil de mantener, sobre todo en aquellos que tienen menos de 1.000 habitantes, digamos, para empezar, ¿no? ¿Usted creía que la comarca era la organización FETEN, digamos, para Galicia, y qué suprimiríamos? Porque si nos ponemos a contar, muy bien, aparecen las comarcas. Sí, sí. ¿Y qué desaparecería? La idea que yo tenía y que podía haber sido es que el problema de la fusión de los municipios en gran parte es un problema identitario para la población. Es un problema identitario. Entonces yo intentaba reforzar la identidad comarcal que mediante proyectos y programas que implicaran a la población en un proyecto de pequeño país, como se llaman en Francia las comarcas, le petit pays, un proyecto de su territorio, para de esa manera ir preparando las cosas para llegar a una fusión progresiva. Eso era la idea final. Y previamente en un centro, pues ir por un lado estableciendo los servicios técnicos de los municipios que cada uno por sí no podía mantener y hacer uno para cada comarca, pero naturalmente enseguida empezaron los alcaldes a pedir yo también, y por ejemplo los agentes de empleo, pues hubo agentes de empleo por todos los municipios que se convirtieron en secretarios de los alcaldes y que no hacían nada. Pero entonces, insisto, ¿qué instituciones cree usted que tendrían que suprimirse? ¿Las diputaciones, por ejemplo? Sí, es un viejo debate, claro. Lo que no es compatible, o sea, lo que no se puede hacer es mantener tantas administraciones. Claro. Eso parece que estamos todos de acuerdo, pero aquí en lugar de que desaparezcan, cada vez tenemos más. Claro, cada vez tenemos más. Entonces eso es lo que no puede ser. Yo creo que hay dos niveles en los que hay que trabajar. Uno es el de las áreas metropolitanas, donde tal vez sea más urgente una fórmula de creación de un ente metropolitano, que además funciona en casi todas partes, y luego, por otro lado, alguna forma de organización supramunicipal. ¿Qué aportaba la comarca frente a otras soluciones? Pues lo que decía, aportaba el hecho identitario. La gente, igual que se siente en Galicia, formando parte de su parroquia y de su municipio, también es de su comarca. Sí. Y sobre eso podíamos ir construyendo indirectamente para llegar en un momento a hacer una operación de reforma administrativa. Desde luego, planteado así, nunca me hubieran dejado empezar. Entonces, diciendo la verdad, nunca lo hubieran dejado. Entonces era necesario empezar poco a poco, por aquello que era más necesario, como era, bueno, ¿para qué queremos comarcas si luego nos quedamos sin población? Entonces vamos a intentar fijar población, desarrollar recursos, promover innovación. No olvidemos que en estos centros comarcales por primera vez se puso en marcha en Galicia el comercio electrónico con los artesanos y los productores. Vamos a visitar uno de esos centros, como decía, construido, pensado en su momento con esta filosofía, después pasó lo que pasó, como decía... ¿Quién era? ¿Iglesias Corral? Iglesias Corral, ¿no? Bueno, pasó lo que pasó, pero el edificio allí continúa, porque el que vamos a visitar, que es el de Ordes, no es un edificio pequeño. En plena Nacional 550, este edificio de unos 700 metros cuadrados de superficie no pasa desapercibido. Lleva, sin embargo, 3 años cerrado. Entramos con la concejal de Medio Rural de Ordes, en el centro que la comarca estrenó en el 2001.
Bueno, estamos xa dentro do que era do centro comarcal. Fue uno de los más ambiciosos de la Xunta de Fraga Iribarne. Su finalidad, la exposición y promoción de los recursos de la comarca. Hoy se encuentra en un estado de semiabandono. Hai unha mostra do textil e dos traballos que máis ou menos que se levan a cabo na comarca. Non tuvo moito éxito. Igual ao principio cando comezou sí, pero logo foi un pouco perdendo afluencia de xente. Bajó la persiana en el 2012. Desde entonces prácticamente no se ha tocado nada. Esta era unha antigua sala de audiovisual e que, bueno, xa está así un pouco... Que se sin utilizar, ¿no? Como sí. vemos. Desaproveitada. En este momento sí. La anterior corporación intentó dinamizarlo con un centro de emprendedores que se quedó a medio gas. Estas son las salas que nunca se estrenaron. Non chegaron a ocuparse os distintos despachos que se fixeron agora. El nuevo gobierno local del PP le busca un sentido. A Xunta pasou o centro comarcal ao Concello de Ordes. Ana reconoce que la instalación nunca se explotó lo suficiente. A nivel personal considero que estas igual non tiñan o uso adecuado, puidose traballar de outra forma, en vez de facer un edificio tan grande, pois máis pequeno, todo un poquinho máis concentrado e incentivar a que a xente visitara os centros comarcais. Tampouco digo que fora pouco útil, senón que habería que ir renovando. Eu estou no vendo que sigue igual que o primeiro día que entrei aquí. Infrautilizada y poco conocida. Reutilizar un centro que nunca funcionó sigue siendo la asignatura pendiente. Bueno, señor Precedo, yo no sé si finalmente lo que se ha conseguido se hace como pequeñas ciudades de la cultura Sí, que tienen que ver con sí, las comarcas, ¿no? Sí, bien, primero no es comparable... No, hombre, pues comparable la dimensión, ¿verdad? pero que al final vamos a hablar un poco después de cadáveres exquisitos y es que estamos llenos de cadáveres exquisitos. Efectivamente, de 600 metros. Entonces, cuando yo pensé en los centros comarcales, lo hice viendo lo que existía en algunas regiones o comarcas europeas, sobre todo en Irlanda, en los países más vinculados a Galicia, ¿no? Que son los centros de interpretación del territorio, ¿no? Entonces se le fueron añadiendo algunos elementos, combinando los centros de interpretación orientados a los visitantes, sobre todo al turismo, y con lo que era una agencia de desarrollo local, y la suma de los dos dio lugar al centro comarcal y eso se le añadieron servicios para las reuniones de la mancomunidad, para cursos de formación. Claro, pero finalmente lo que ha pasado... Eso es lo que era en un principio. A ver, vamos a ampliar un poco la mesa. Ernesto, tú ya estabas haciendo periodismo. Sí, yo estaba has haciendo escrito periodismo mucho sobre... y Andrés Precedo, recuerdo perfectamente aquella trayectoria. Andrés Precedo no quiere, que es una persona muy correcta, no quiere decir realmente quiénes se habían opuesto. En aquel momento en Galicia había dos sectores, que quizás convenga recordarlo, que eran los del Birrente y los de la Boina. Curiosamente, los de la Boina, ya sabemos por dónde iban, son los que se habían opuesto a esto. Pero yo me pregunto, Andrés, con la perspectiva del tiempo y todo esto, decía Fernanda, es un problema político, y tú decías, es un problema identitario, pero es que el principal es el problema político. Es decir, ¿cabe alguna posibilidad de volver a plantear la comarcalización de Galicia cuando los alcaldes siguen queriendo defender su territorio y todavía los presidentes de las diputaciones entienden las provincias como las entendían los de la Boina? ¿Cabe alguna posibilidad? Es que seguimos igual. Lo que pasa es que el tiempo ha pasado, el territorio se despuebla, la población envejece, el coste de mantenimiento de esos municipios es más caro y entonces ¿hasta cuándo vamos a llegar sin hacer nada, ¿no? Evidentemente, yo no soy partidario y voy a pasar a la fusión. La comarca es una fórmula que yo, frente a otras, tenía la ventaja de la identidad y que era una visión integral del territorio, ¿no? Pero hay otras fórmulas. Lo que hay que buscar, decía, yo no soy partidario de la fusión directa, porque si es positiva desde el punto de vista económico, porque genera economías de escala y ahorro de costes. Sin embargo, y sobre todo en un territorio tan débil como Galicia, la desaparición de los pequeños municipios lleva consigo un debilitamiento del tejido rural. Entonces existen y hay que buscarlas. Hoy apareció sorprendentemente en los medios que un grupo de municipios de Madrid acaban de hacer lo que llaman el macromunicipio. No voy a entrar en esa fórmula, hay otras fórmulas intermedias. Es decir, yo creo que entre
anulación total de los municipios para ser suplantados por una entidad supramunicipal mayor y buscar fórmulas intermedias donde los municipios mantengan su identidad y mantengan un cierto nivel de participación de los ciudadanos, con la organización de los municipios unificada, yo creo que por ahí hay caminos. Bueno, en cualquier caso, lo que no está bien es que no se haga nada, que es lo que ha Claro, sucedido eso es en este... lo que hubiera dicho yo, es decir, yo ahora no voy a empezar aquí a defender, podría hacerlo, y yo en aquel momento, han pasado ya muchos años, a lo mejor hoy lo haría de otra manera, en aquel momento se hizo un proyecto que fue innovador, cierto. Pero el problema es que eso se eliminó sin poner en su lugar otras cosas. Eso es el problema. Eu quería facerlle unha pregunta ao señor Precedo. Dúas. En primeiro lugar, parece que o indicou el que a paralización do plan tuvo que ver con a oposición dos xefes políticos do Partido Popular locais, os xefes locais, e algún presidente provincial, non? Sí. O sea, que eso foi o que fixo que Fraga reconducise eso. Sí. E a pregunta, é unha afirmación deducida do que vostede do que acabas de decir, Andrés, e outra, a pregunta en concreto é se non crees que o plan líder e máis estes centros non foi aproveitado polo goberno Fraga, mellor, desaproveitado unha oportunidade para facer unha política clientelar nestes centros, independientemente de que facer este centro de 700 metros cuadrados, bueno, pues que é claramente desmesurado, alguén se debe levar algo polo medio. Bueno, é unha afirmación miña, non che pregunto eso. Vamos, yo que yo sepa y puedo asegurar en lo que yo gestioné que nadie se llevó nada. No, pero ti non xestionaches a construción destes centros, ou sí? Sí. Bueno, pois é un pouco sorprendente, Andrés, que de todas maneiras esta dimensión de 700 metros a mí non me parece moi justificada nun sitio como Ordes. De todas maneiras, podes explicar eso se che parece. O que quero decir é que se logo non se usou isto de maneira clientelar, desde logo no que eu recordo do Parlamento en algún debate, é que, bueno, que digamos que aquí había unha serie de xente que se empregou, que non tiña que someterse ás normas de emprego da función pública, e que, bueno... O sea, pequenos chiringuitos, quere dicir. Sí, eso se repartiu entre xente afín ao Partido Popular. E logo o plan líder, eu creo que foi desaproveitado. Foi usado unha vez máis de xeito de aquela famosa política de chuvia fina, que realmente, bueno, pois... mollaba, pero non daba. A ver, Fernando. Yo creo que ha dado en la clave de uno de los problemas principales que tenemos en Galicia y en España, que es la falta de voluntad total de modificar la estructura de los ayuntamientos. Es la forma de conducir el caciqueo de toda la vida de la gestión del pesebre y los votos, y entonces como yo no estoy dispuesto a hacer el trabajo, pues que me lo haga el fulano, pero le doy su ranchito pequeño, y entonces cuánto le tengo que decir, que tengo que desmontar parte del ranchito, me dice, oye colega, que los votos te los traigo yo. ¿No? Y entonces, claro, no, completamente. No, completamente. No. Tiene un máster hecho sobre el particular. Rajatabla, pero ocurría en cada elección. Completamente. No, pero no es en Orense, que también es en todos los lados. Y además, no solo eso, cada vez que hablo con esto, con políticos de forma personal, en cuanto le tocas por ahí esta esfera, dice, pues, quieto, tío, que entonces nos va a tocar trabajar o tener proyecto. Mientras que el rollo del cacique ya es un sistema testado durante años. No, pero esta es la auténtica realidad. Es decir, el único momento va a ser cuando esto naufrague del todo porque nos quedemos sin dinero. Entonces habrá que hacer una unificación de municipios. Claro, pero se supone que sin dinero estamos, ¿no? No, pero mientras podamos seguir endeudándonos al ritmo que nos estamos endeudando... Es que hay quien considera que precisamente la oportunidad de haber acometido bueno, pues reformas valientes que en un momento de júbilo generalizado no se hubieran entendido... Cuando llegan los corralitos. Claro. Que es cuando la gente se sensibiliza. Bueno, en Alemania, en Francia, en Italia se han producido replanificaciones del mapa administrativo. No, incluso y se han refinado en estos años, coincidiendo con la crisis que finalmente ha azotado a todo el mundo. Antía. A mí me gustaría preguntarle a Andrés, con lo que estaba explicando, a veces da un poco la sensación de que con este tipo de planes o con este tipo de proyectos, a veces se acaba generando como una especie de confusión entre el uso real que se le puede dar pues, a un centro como este, el uso real que estaba pensado en un principio. No me refiero al que se le dé en este momento, que como decíamos antes,
entonces parece un poco pues, como un museo etnográfico. Con una especie de ser simplemente unos centros que sirven para canalizar unos fondos. Y si esa confusión inicial puede haber servido mezclada con ese interés político, ese desinterés político en desarrollarlos como tal, explicar un poquito por qué no funcionaron. No, vamos a ver. Primero, algunos funcionaron muy bien, otros funcionaron regular y otros no funcionaron. El que se puso aquí de ejemplo es de los que peores funcionó, pero podíamos haber puesto, por ejemplo, el Centro Comarcal del Salnés, que fue un centro que hizo una labor espléndida en toda la comarca, como así fue reconocido y se gestionaron muchísimos programas, ¿no? En el fondo, los centros eran el soporte, como decía antes, para un proyecto de desarrollo del territorio comarcal, para crear un espacio donde podían encontrar servicios y apoyo técnico, pues desde las casas de turismo rural, la promoción turística, la formación con las nuevas tecnologías y con la formación en general de los empresarios agrícolas, los empresarios rurales. Y hubo nuevas empresas que están por ahí funcionando, y la canalización de los fondos europeos eran el medio para poder apoyar ese tipo de iniciativas, sobre todo, claro, en el medio rural. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, como dijo Tuco, al final por la presión de los alcaldes, los fondos del programa LEADER, pero no solamente aquí, también en otros países y en otras regiones, terminó convirtiéndose en un reparto, cuando no de favores, de intereses. Al final vamos a llegar a la conclusión de que el problema son los alcaldes. Bueno, no solo los alcaldes, pero en parte sí. La estructura política. Bueno, vamos a avanzar un poco porque decía, visitábamos ese cadáver exquisito, pequeño, pero cadáver exquisito finalmente, del Centro Comarcal de Ordes, y queríamos detenernos un poco en todo ese gran cementerio de cadáveres exquisitos que finalmente tenemos aquí en Galicia. Hay uno que está a punto de sumarse a la lista. Está de actualidad, enseguida vamos a hablar de cosas más graves que tienen que ver con lo que ha pasado en el Hospital de Vigo, pero queríamos detenernos antes en ese edificio que ha sido un símbolo de la ciudad de Vigo durante años. Me refiero al Hospital Xeral, el conocido como Pirulí, que en pocos días, si finalmente se concreta el traslado al nuevo centro hospitalario, al Álvaro Cunqueiro, se convertirá en un mamotreto en el centro de la ciudad que nadie sabe muy bien qué va a ser de él. Fue uno de los grandes símbolos de la sanidad gallega en el franquismo. El 16 de septiembre de 1955 abría sus puertas el conocido como Pirulí, una torre de 75 metros, entonces el hospital más alto de España. Que se decía que superaba en 33 metros el propio Monte del Castro, lo cual, claro, eso llamaba la atención. Tras casi 60 años de actividad ininterrumpida, la Torre del Xeral apagará las luces dentro de unos días. Con el cierre de urgencias se pondrá un punto y aparte a la historia del Hospital Xeral de Vigo. Inaugurado por Franco, ahora su futuro está por determinar. El Sergas mantendrá actividad asistencial en los edificios anexos, pero entregará al Estado la torre. Algún tipo de uso yo creo que se le podría dar, ¿no? ¿A qué se gastaron todos los millones que se han gastado? Debe ser el Ministerio de Empleo y Seguridad Social quien le busque un uso. Si puede aprovecharse, debería de hacerse algo con él. El arquitecto Jaime Garrido, autor del libro Vigo, la ciudad que se perdió, reconoce que la estructura carece de interés patrimonial, pero mantiene un valor funcional que hay que promover cuanto antes, dándole un uso práctico. Si aquí se trataría de abandonar un edificio que tiene gran interés utilitario, sería un despilfarro, lo mismo que el despilfarro que se hizo con la Ciudad de la Cultura. Galicia no es tan rica como para despilfarrar edificios donde se han gastado mucho dinero. El abandono es la peor opción para un hospital que fue el corazón de este barrio vigués y que ahora está en la UCI a punto de ser desahuciado. Un poco de prudencia en relación con los plazos, porque efectivamente, en teoría, el Xeral iba a ser cerrado mañana, era en principio el calendario que estaba previsto, mañana, ya sabemos que mañana no se va a producir y con los últimos acontecimientos a ver qué sucede. Pero en cualquier caso se supone que la Torre del Xeral tiene los días contados. Referencia de Jaime Garrido, del arquitecto, a la Ciudad de la Cultura, que se ha convertido en la gran categoría de esto de los que yo llamo cadáveres exquisitos. Pablo Carballo, buenas noches otra vez. Buenas noches a todos. Tenemos para dar y tomar algunas evidencias, la Ciudad de la Cultura es una de ellas,
pero vamos a hacer un pequeño recorrido por ese cementerio que yo decía. Infrautilizado, no me hagas recorrer el cementerio entero. No, bueno, porque no acabaríamos, claro, porque no nos llega el programa. Digo, en ese caso, infrautilizada, hablamos de la Ciudad de la Cultura, pero fíjate, hay más de 14.000 infraestructuras públicas en España abandonadas y en Galicia más de 1.000 abandonadas, es decir, que no se sabe qué hacer con ellas. En Galicia más de 500, la mitad son antiguas escuelas rurales, que siguen permaneciendo sobre todo en las provincias de Lugo y Ourense. Pero como vamos a ver, también en las grandes ciudades hay, bueno, pues infraestructuras sobredimensionadas que no sabemos dónde ponerlas. Hablamos del Hospital Xeral de Vigo y tenemos otro Hospital Xeral que está en esa situación. El resto seguro que lo conoce bien, porque hablamos el de Lugo. Es el viejo hospital, vamos a verlo, ahí lo tenemos. Se ha quedado, como ven, desde hace 4 años cuando abrió el Lucus Augusti. Vallas y edificios cada vez más deteriorados que han conllevado además el declive del barrio que lo acogía, el barrio de A Residencia. Varias promesas para recuperarlo, la instalación de un PAC, una residencia de mayores, hasta una comisaría de policía. Pero por ahora todo se han quedado en promesas. Bueno, esto solo es el principio, pero a mí ya me parece increíble, ¿no? Se construye un hospital nuevo, Ernesto, yo no sé... Vamos, sí, esto decía es el principio, nos queda... En este caso además es que, como decía Pablo, el barrio ha quedado prácticamente... Desolado porque no tiene... Había comercio, establecimientos en función del hospital y claro, han cerrado todos, pero es que el problema es que además eso se está, como también decías, está ya empezando a deteriorar. Bueno, no, es que... Yo pasé por allá antes del verano, estaba deteriorando, ya están creciendo y tal, y eso es irrecuperable. Y hay necesidad en Lugo, por ejemplo, de residencias de la tercera edad, en unas poblaciones... Bueno, pues vamos a seguir avanzando porque aquí hay de todo. De Lugo vamos a Santiago, no a la Ciudad de la Cultura, pero a un sitio que también... Sí. Vamos a hablar de uno infrautilizado primero y luego de uno que está completamente cerrado. Vamos al infrautilizado. Se expropiaron más de 650.000 metros cuadrados. Era a finales de la década de los 80. Por cierto, que algunos de esos capítulos están todavía en los juzgados, de las reclamaciones por las expropiaciones. Hablamos del Monte do Gozo. ¿Qué ha pasado con el Monte do Gozo? Bueno, pues que ha vuelto a manos de la Xunta de Galicia 22 años después. Estaba privatizado, pero ha sido una auténtica ruina para la empresa que lo gestionaba. Las instalaciones están ahora en estado calamitoso. Un auditorio, un lago, un camping, un albergue de peregrinos, un hotel de 3 estrellas y hasta 30 pabellones, de los que solo están ahora mismo 3 operativos. Pretendía cobijar a miles de peregrinos al borde del Camino francés, pero su fracaso es toda una evidencia. Claro, como ha fracasado Santiago como destino turístico, como no va nadie a Santiago, será por falta de peregrinos, se explica muy bien. Bueno, y muchos de ellos llegan haciendo el camino, pero también tiene turismo en Santiago que llega en avión, ¿no? Vámonos hasta otro punto de estos a considerar, la vieja terminal de Santiago. Allí el óxido, el abandono, bueno, las entradas lapidadas son ahora la seña de identidad, las ratas incluso. 18.000 metros cuadrados, 1.800 plazas de aparcamiento, con los que no se sabe qué hacer. Una terminal de carga, una terminal low cost, un centro comercial, un complejo deportivo, un centro de logística para Inditex, un campus de formación aeronáutica y hasta un centro de bienvenida del peregrino, debe ser que no cabían en el Monte do Gozo. Bueno, pues todo esto se ha valorado, se ha puesto sobre la mesa, pero de momento no se ha avanzado en ninguno, está como lo estábamos viendo en las imágenes. De Santiago hasta Coruña, ¿vale? Con otra infraestructura. En este caso nos vamos con la nave de San Diego, que pertenece a la DIP, al administrador de infraestructuras ferroviarias, y que está, como vamos a ver, con 4 vías que se utilizan, pues digamos que apenas nada. 8.000 metros cuadrados para un tráfico de contenedores irrelevante, solo le salva, por decirlo de alguna forma, el carbón y la madera. Apenas hay personal, 6 trabajadores ahora mismo, por los 23 que había, por ejemplo, hace 7 años, y la residencia de maquinistas está también en un estado de abandono completo, sin que se haya aprovechado para nada su uso. Estamos hablando del pleno centro de A Coruña. Bueno, para que no se celen, Pontevedra. Pontevedra, venga, vamos hasta Pontevedra. Nos detenemos primero en la comandancia de la Guardia Civil, porque desde julio del 2006 su decadencia, vamos a ver, ha sido progresiva. Fue refugio de indigentes, hasta que el Ministerio de Interior decidió tapiarlo. Son 1.215 metros cuadrados de solar y 4.000 construidos, que el Estado tasó, por cierto, hace 2 años en 1.800.000 euros. La crisis del ladrillo echó por tierra los planes que allá había, que era construir un edificio de viviendas en ese lugar, pero con la crisis se quedó así. Vamos a seguir en Pontevedra porque... sí, también la Xunta tiene su propia delegación allí, o la tenía, El edificio se ha quedado
Bueno, pues como vemos, pendiente de resolver su futuro. En este caso son 5.800 metros cuadrados, construidos y repartidos en sótano y 7 plantas. Lleva cerrado desde el 2008. El concello la ha reclamado hace poco para convertirlo en un vivero de empresas vinculado a la universidad. Hay que recordar además que en Vigo hay un gran edificio administrativo de la Xunta, donde también están ubicados cosas que tienen que ver con la administración autonómica. Recordemos que en su momento el expresidente Touriño llegó a proponer que la Consejería de Pesca se trasladara a la ciudad zoológica. Seguro que recordáis esa promesa. Bueno, tenemos algún ejemplo más. Creo que en Vigo podríamos estar efectivamente toda la noche e incluso toda la temporada hablando de Vamos a dejarlo en Vigo. Ahí empezábamos con el Hospital Xeral, ahí hablabas de esa Plaza de la Estrella, donde está el edificio administrativo de la Xunta, y ahí hay un edificio, porque muchos de ellos no tienen ningún valor arquitectónico, es decir, son mamotretos, ¿no?, para entendernos, pero los hay que sí, y en Vigo hay un ejemplo instalado, además del Ayuntamiento, en plena Plaza do Rei. Hablamos de la Panificadora, un edificio histórico, desde 1924, cuando fue inaugurado, y que está abandonado desde 1981. Desde entonces ha sido refugio de ocupas, de indigentes, ha sufrido 2 incendios, uno de ellos, por cierto, pues calcinó varias plantas, provocó el desplome de su tejado. Allí se proyectara una urbanización que el Ayuntamiento suspendió en 2010. Lo hizo con la promesa de rehabilitarla para convertirla en una biblioteca del Estado. Pero como todas las anteriores, se ha quedado en eso, en la promesa, nunca más se supo. Bueno, las ruinas industriales darían para otro capítulo, porque efectivamente en Vigo y en el resto de las ciudades hay muchísimos edificios que ocuparon instalaciones industriales y que están en este estado. Señor Precedo. Nos ha faltado uno. Bueno, no, nos han faltado muchísimos. No, pero uno muy notable, el recinto ferial de Silleda. Ah, bueno, efectivamente, también, sí, señor. Tiene cierta actividad. Esto es una evidencia, señor Precedo, de desorganización territorial. Esto sucede en todos los sitios, nos hacemos mucho el araquiri con estas cosas, pero es lo normal. Bueno, vamos a ver. En mayor o menor medida sucede en muchos sitios. ¿Qué ocurre? Que hay regiones, por ejemplo, yo diría en este caso, por lo que yo conozco, Cataluña, que hace mucho tiempo que tiene una cultura de reutilizar los edificios. Y además generalmente los reutiliza con fines innovadores y se convierten... Portugal lo hace mucho también. Sí, se convierten en objetos de promoción exterior de las ciudades o de los lugares, ¿no? También algo, aunque menos en el País Vasco. Pero aquí tenemos la cultura de ladrillo, de construir cosas nuevas sin pensar en qué se hace con lo viejo. Entonces, y tal vez porque hay falta de imaginación, porque necesidades hay y siempre hay fórmulas que se pueden cubrir. A veces es muy difícil, por ejemplo, yo entiendo que lo de la Ciudad de la Cultura, por sus dimensiones, es muy difícil. La nave del antiguo aeropuerto de Lavacolla, pues también es muy difícil. No, pero si yo entiendo que sea difícil, lo que es llamativo es que no se haya pensado antes. Claro, es que eso es el problema, que no se haya pensado antes. Pero ahora ya que se ha hecho así, vamos a esperar que no se sigan haciendo así las cosas. Bueno, aunque yo también, porque lo de Vigo es ya no solamente por la pérdida, la infrautilización del antiguo edificio del llamado Pirulí en mis tiempos, ¿no? Sino por los dramas humanos que están pasando en un traslado de pacientes, que hoy mismo me decían que algunos se marchan llorando y que hay mujeres que no quieren ir a dar a luz al nuevo hospital porque saben que no hay el equipamiento necesario y prefieren irse a otro vamos a hablar enseguida sitio. del Hospital de Vigo, lo que está pasando, pero pido una valoración rápida de la mesa sobre esto que nos acaba de contar Pablo Carballo. Efectivamente, resulta muy difícil encontrar utilidad para todas estas infraestructuras. Lo llamativo es que se hayan tomado las decisiones, algunas ya en plena crisis económica, y yo no sé hasta qué punto habría que empezar a exigir responsabilidades a los gobernantes que toman decisiones alegremente, que comprometen dinero público ingente y que finalmente acaban así. Lo más llamativo de todo es la falta de sensibilidad social que hay ante esto. ¿Tú ves que hay alguna protesta de alguien que diga, te dicen que van a hacer un hospital nuevo en tu ciudad y nadie sale a decir qué coño vamos a hacer con el antiguo, pero nadie es nadie? Bueno, ha pasado algo con las estaciones, que menos mal que la crisis se paró, las estaciones del AVE que se iban a construir en algunas de las ciudades, que menos mal que la crisis paró, ¿no? Pero lo paró la crisis, ¿eh? Claro. No lo pararon los ciudadanos. Claro. O sea, es asombroso cómo este tipo de cosas, la gente parece siempre, estamos educados en un país donde creemos que el dinero público no es de nadie, lo decía una exministra, y lo seguimos pensando todos. Y entonces lo que hace la gente es ver a ver si le cae algo.
De Mira, reparto, perdona, esto se es me ocurre, asombroso. ahora que hablas de las estaciones del AVE, el caso de la estación del AVE de Zaragoza. Ha sido una estación de unas, no sé si la conocéis, de unas proporciones inmensas y un coste superlativo, diríamos. Y de mantenimiento con unos techos. Y ahora está prácticamente vacía. Simplemente añadir a lo que decía Fernando, que probablemente hasta ahora no hayamos protestado. Yo creo que ahora este tipo de elefantes blancos nos están empezando a molestar. Nos han molestado. Lo vas a ver. No sé cuánto nos van a dejar de molestar, claro, porque el problema es que ahora estamos en la situación que estamos. Cuando dejemos de estar, quizás este tipo de cosas nos dejen de preocupar tanto. Pero bueno, a mí lo que me parece alucinante, tú decías, pedimos responsabilidades. Claro, ¿cómo empezamos a pedirlas? ¿Hacia dónde? ¿Hacia atrás? ¿Cuándo paramos? ¿En qué momento decimos esto es una responsabilidad que tiene el gobernante que está en este momento en mi ciudad, en mi autonomía, donde sea, que tiene que empezar a frenar determinadas inversiones que probablemente tengan mucho que ver también con lo que decíamos antes, ese clientelismo? Tuco. Sí, bueno, hay algunas cousas escandalosísimas. Por exemplo, a terminal de Santiago, non? É un escándalo tremendo, vamos, non ten ninguna explicación. Eu solo centro de recepción de peregrinos. Sí. No, de verdad. Eu solo quero los 30 pabellones de Monte do Gozo no Sí, llegaban. Monte do Gozo tamén, bueno, pero eu quero dicir unha cousa, solo a título de exemplo. Eu creo que en parte desto ten que ver coa mala calidade da construción en España. En o Reino Unido hai hospitais funcionando, evidentemente remodelados, do século XIX, incluso anteriores, sobre os vellos hospicios. Non se fixeron edificios novos. Pero eu teño a sensación de que non ten que ver ca calidade Sí, ten que constructiva, ver, non? mira, Porque o vello hospital de Santiago mellor podía ter seguido utilizando. No. Pero has estado en Inglaterra, has visto por las favor, carreteras. o hospital de Santiago, o que estaba na Sí, calle da Galera, ese hospital que eu, vamos, inaugurei prácticamente, quero dicir como médico, no anos 73. Eu pensei que era máis vello. No, hai unha parte máis bella, que é o vello hospital clínico, que é dos anos 55, 56, cando se abandona o hostal. Por certo, é o que está mellor conservada. Pero no ano, o mellor conservado, pero no ano 73 fixo unha parte nova, que no que eu fui a traballar, o primeiro traballo meu ali, despois do MIR foi ali. Ese hospital, no ano 92, estaba que se caía, 20 anos despois. O Instituto de Pontevedra, o Sánchez Cantón... Bueno, claro, pero supoño que en Inglaterra van facendo arranxos nas No, pero eso se caía. Xa cando un entraba ali, veías que aquelo era de cartón pedra. En calquer caso, decías o hostal. No Instituto de Hostal, por exemplo. Hostal aí sigue. Mira o que pasaba cos hospitais vellos ou o que pasa cos novos. Efectivamente, no Instituto de Pontevedra, o actual Sánchez Cantón, antes, sobre os campos de deportes do Instituto do Verxel, fixos un instituto novo, que se chamaba tamén Sánchez Cantón. Aos 9 anos hubo que tiralo. Estou a falar dos anos 80. Hubo que tiralo aos 9 anos e facer un novo edificio. Unha cousa asombrosa. Unha mezcla, efectivamente, de falta de calidade, pero de maitas... Unha de cal e outra de arena, non. 3 de area, ou 4 ou 5 e unha de cal. Ese é o problema, un dos problemas. O sea, esto forma parte de la corrupción. Claro, sin duda forma parte de la corrupción. La corrupción. Es el vehículo de la corrupción. Claro, pero hay cosas... El del 3%. Pero el vehículo del 3%. Pero ¿cómo es la forma fácil de robar? ¿Cómo es la forma fácil de robar? La forma fácil de robar es adjudicar grandes obras donde una cosa que cuesta 60 millones es que 2 millones en un presupuesto de 60... Que non vixiar a calidade do que fas. Pero no, es que ese es el siguiente paso de la corrupción. Una vez que un tío te ha dado 2 millones, no le vas a ir a decir, oye, tío, que lo estás construyendo mal. Pero bueno, aquí tiene que haber algún responsable. Aquí tiene que haber algún responsable. Aquí tiene que haber algún responsable. Continuando con lo que decía Antía, ¿a quién le reclamamos? Pues al que toma la decisión de hacer un nuevo hospital en Lugo y no le da utilidad al viejo. O el que toma la decisión de hacer la nueva comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra y no le da utilidad a la vieja. Es decir, lo que hacen es trabajar en función de la inauguración. Vamos a dejarnos de tonterías, de las necesidades, de cuánto miramos nosotros por la salud de nuestros ciudadanos y por el bien de la Guardia Civil. No, ellos buscan la inauguración, claro, buscan cortar la cinta. Entonces, buscan cortar la cinta y todo lo que queda detrás no les importa. No mellor dos casos, Ernesto. El mejor de los casos. Solo eso, no mellor dos casos. No mellor dos Habrá casos. que empezar a cortar cintas de obras reconstruidas, como decía Tuco. Claro, pero mira, Tuco, las obras reconstruidas, efectivamente antes se construía mucho mejor. Mira los Reyes Católicos. Pero te voy a ir yo más lejos. Mira, mira las pirámides de Egipto. Hay un pueblo en la provincia de Lugo que tiene un puente romano. Las murallas, mira las romano. murallas. No. Un pueblo de la provincia de Lugo que tiene un puente romano
hicieron cerca otro puente moderno. En la segunda o tercera riada que vino, que se cayó por el llevó moderno, dejó el puente romano. Claro, las construcciones antes eran mucho mejor. Los romanos vamos a ir acabando ya, pero decía yo que la Ciudad de la Cultura se ha convertido casi en una categoría, en un referente al que todo el mundo acude cuando se quiere hablar de determinadas cosas. Usted, señor Precedo, que por allí andaba, todo el mundo apoyaba la Ciudad de la Cultura. Cuando al señor Pérez Valera se le ocurrió toda esta historia, nadie dijo, pero por favor, ¿qué estáis haciendo? Vamos a ver, no sé si Ernesto lo recuerda, pero dicen algunos que el primer artículo en el que se hacía una crítica cuando todavía era un boceto es uno que yo escribí, estando dentro de la Asunta. Ese y otros artículos, pues no cayeron bien, fueron una de las causas de lo que pasó después de que yo me marchara, porque yo fui el que dimití. Cuando un día me dijeron, a partir de ahora, todo lo que escriba será controlado. Y dije, pues muy bien, entonces ahí os quedáis y me voy, porque hasta ahí podíamos llegar. Eso ocurrió. Vamos a entrar. Y ahí no se murió la persona. Entonces... pero vamos a ver. Está vivo, diga. Pero no, vamos, espera un momento. Impunidad. No es la impunidad. No, es un tema personal que no afectó a nadie. Entonces, a todos los gallegos. Cuando se presentó la Ciudad de la Cultura, yo me acuerdo que quise elaborar una comunicación para un congreso en Bilbao sobre, bueno, el tema había un grupo de trabajo europeo en las universidades, en varias universidades, sobre la reutilización de recursos ociosos, era lo que se llamaba, para actividades de desarrollo. Yo quise llevar la idea de la Ciudad de la Cultura y pedí información, y lo que me mandaron fue un dibujo. Información de que para qué iba a valer aquello, Sí, ¿no? ¿cómo era? ¿Qué es lo que, porque yo había leído mucho del proyecto ya, y lo único que me mandaron fue un dibujo, un boceto, un boceto, un mono, y no había nada más. Y no había nada más, por lo menos yo nunca llegué a saber nada más. Desde luego, aquel boceto era algo mucho más pequeño de lo que fue ahora. Bueno, sí, no, pero las cosas sabemos que cuando se las pone, cosas luego crecen y crecen, y ahí estoy de acuerdo. Soy mal pensado también como tú. El incremento de las dimensiones del proyecto es proporcional al incremento. Pero usted observó los sobres en la carpeta. Usted observó los sobres en la carpeta, porque estarían allí incluso, ¿no? Yo no ya he la visto política nada, de yo no he sobre ya está según abrías el expediente y de coño, yo estos solo sobres, de todas maneras, el señor Precedo ha escrito en La Voz últimamente que hay mucha gente que ha sacado dinero de la Ciudad de la Cultura, incluso colegas de universidad suyos, bueno, que han hecho informes, del contrainforme, del informe, de aquel informe. De manera indirecta, de los que cobraban por el informe no decían nada. Claro. Y bastantes, porque además cada gobierno que venía le encargaba un informe, un grupo distinto, o a lo mejor al cobraban precisamente por no decir nada. Lo último, ya para acabar, venga. No, es que decía Andrés, yo escribí el primer artículo y conviene recordar, ni un solo, yo entonces estaba al frente del Chiringuito, ni un solo columnista de La Voz de Galicia. El Chiringuito se está refiriendo a La Voz de Galicia. O Ernesto, te va a costar un disgusto. Ya me entendéis. Ni un solo columnista de La Voz de Galicia apoyó la construcción de la Ciudad de la Cultura. No, pero es que La Voz de Galicia efectivamente fue el medio... Completamente. No, pero es que ahora se dice, Fernanda, ahora se dice. No, bueno, es que esto es como ¿quién corrió delante de los grises? Corrió todo el mundo delante de los grises. Al final corrieron los que corrieron. Bueno, ¿ves? A ver, ¿alguno más? Se aparece. En fin, Andrés Precedo Ledo, un auténtico placer. Seguiremos leyéndolo en las páginas de opinión de La Voz. Y un placer recordar... Y yo, estando mirando este programa también. Bien, pues recurriremos en más ocasiones a usted. Gracias. Cuando queráis. Vamos a hacer una pausa publicitaria. Enseguida nos vamos a Vigo, a lo que ha pasado en las últimas horas. No pueden suceder más cosas en relación con ese nuevo hospital. Problemas prácticamente desde que fue presentado, pero ya lo que ha tenido lugar en las últimas semanas, bueno, pues no tiene mucho nombre. Lo más grave, lo que hoy se ha confirmado, la muerte de una persona en las instalaciones hospitalarias. Enseguida vamos a entrar en detalles. Recuerden que mañana está convocada esa gran manifestación precisamente contra el hospital. Suponemos que lo que hoy se ha confirmado, bueno, pues le va a dar alas a la protesta. Enseguida volvemos con todos los detalles.